Hay una planta con tallos rojos que probablemente está creciendo ahora mismo entre las grietas de una acera en el borde de un jardín o incluso entre las piedras de una entrada de casa. A simple vista parece insignificante, apenas un pequeño brote que la mayoría de las personas arrancaría sin pensarlo. Sin embargo, cada una de sus hojas contiene más ácidos grasos omega 3 que el salmón. No por kilogramos, sino por hoja. Durante más de 4.000 años, esta planta ha acompañado a la humanidad alimentando poblaciones enteras, sobreviviendo a imperios que desaparecieron y adaptándose a climas extremos. Y en 2022, un grupo de científicos de la Universidad de Yale descubrió algo en ella que desafía lo que la biología creía posible. Durante décadas, la industria de herbicidas ha gastado miles de millones de dólares tratando de eliminarla de campos agrícolas, jardines urbanos y céspedes residenciales. No porque sea venenosa ni porque destruya ecosistemas. Al contrario, su problema es que crece demasiado bien. Su capacidad para aparecer en cualquier suelo, sobrevivir a sequías y reproducirse con una facilidad extraordinaria la ha convertido en un enemigo para quienes intentan controlar la naturaleza. Paradójicamente, mientras la agricultura moderna la combate, esta planta fue durante miles de años una fuente esencial de alimento para múltiples civilizaciones. La historia documentada de esta planta se remonta a más de 3.000 años. En aproximadamente 1050 a.C., alguien en el norte de Grecia guardó semillas en un pequeño recipiente de arcilla. Cuando arqueólogos modernos abrieron ese recipiente cerca de 3.000 años después, encontraron miles de diminutas semillas negras, cada una de apenas 1 milímetro de diámetro. Lo más sorprendente fue que exactamente la misma planta seguía creciendo entre las piedras cercanas al lugar del hallazgo, demostrando una continuidad biológica extraordinaria a través del tiempo. Para el siglo VII a.C., estas semillas ya aparecían registradas en el Heraión de Samos, uno de los santuarios religiosos más importantes de la antigua Grecia. Y en el siglo IV a.C., el filósofo y botánico Theophrastus ya escribía instrucciones detalladas sobre su cultivo, recomendando sembrarla en abril, junto a otros cultivos esenciales. Aquello deja claro que no era considerada una simple hierba salvaje. Era una planta cultivada, valorada y consumida de forma habitual. Esta planta tiene un nombre científico claro: Portulaca oleracea. En muchos lugares se conoce como perslane o purslane. Durante siglos fue un alimento cotidiano en Europa, Asia y el Mediterráneo. Sin embargo, en la actualidad, gran parte del mundo moderno ha olvidado su valor nutricional y agrícola. La razón por la cual algunos científicos comenzaron a estudiarla con más atención es sorprendente. Purslane no solo es extraordinariamente nutritiva, también parece hacer algo que hasta hace poco se consideraba prácticamente imposible en el mundo vegetal. Un mecanismo biológico que combina procesos que normalmente no pueden coexistir dentro de una misma célula vegetal. Cuando los investigadores de Yale comenzaron a examinar esta planta con técnicas modernas de análisis genético y fisiológico, descubrieron algo que cambiaría la forma en que entendemos la fotosíntesis en las plantas. Mucho antes de que la ciencia moderna comenzara a analizar su composición química, esta planta ya ocupaba un lugar estable dentro de la alimentación de numerosas culturas antiguas. Las pequeñas semillas negras encontradas en Grecia no eran un caso aislado. A lo largo del mundo mediterráneo, evidencias arqueológicas muestran que Portulaca oleracea formaba parte de los sistemas agrícolas mucho antes del desarrollo de la agricultura moderna. Su capacidad para crecer rápidamente, producir semillas en grandes cantidades y adaptarse a suelos pobres la convirtió en una planta extraordinariamente útil para las sociedades antiguas. En el siglo VII a.C., registros arqueológicos del Heraión de Samos, uno de los complejos religiosos más importantes de la antigua Grecia, muestran que estas semillas ya eran almacenadas junto a otros productos agrícolas fundamentales. Esto indica que no se trataba de una planta silvestre ignorada, sino de un alimento reconocido dentro de la dieta local. La presencia de estas semillas en un santuario de tal importancia también sugiere que su cultivo estaba profundamente integrado en la vida cotidiana de las comunidades griegas. Para el siglo IV a.C., el filósofo griego Theophrastus
considerado uno de los primeros botánicos de la historia. Ya había documentado métodos de cultivo específicos para esta planta. En sus escritos agrícolas, recomendaba sembrarla en abril, al mismo tiempo que otros cultivos esenciales de temporada. Estas instrucciones indican que los agricultores de la época no solo conocían la planta, sino que habían desarrollado técnicas para integrarla de manera eficiente dentro de sus ciclos agrícolas. Durante la expansión del Imperio Romano, la planta continuó extendiéndose a lo largo de 3 continentes. Registros históricos muestran que los romanos cultivaban purslane en regiones que hoy corresponden a Europa, el norte de África y partes de Asia Occidental. En los jardines romanos era apreciada tanto por su sabor ligeramente ácido, como por su resistencia al calor del verano mediterráneo. Su crecimiento rápido permitía cosechas frecuentes, lo que la convertía en una fuente accesible de alimento fresco. En la Europa medieval, la planta siguió ocupando un lugar común en la dieta diaria. En lugar de ser considerada una hierba invasiva, era tratada como una verdura habitual que podía prepararse en sopas, guisos o ensaladas. La evidencia histórica más clara aparece en el año 1288, cuando el escritor italiano Bombecín de la Riva compiló un inventario detallado de los alimentos consumidos en la ciudad de Milán. En esa lista aparece purslane no como una curiosidad botánica, sino como un alimento cotidiano dentro del mercado urbano. Este tipo de registros demuestra que durante más de 2000 años, la planta fue considerada una parte normal del sistema alimentario europeo. Su presencia constante en textos agrícolas, inventarios comerciales y registros arqueológicos revela una realidad muy diferente a la percepción moderna. Para las sociedades antiguas, purslane no era una maleza que debía eliminarse, era simplemente comida. Durante mucho tiempo se creyó que purslane había llegado al continente americano después de los viajes transatlánticos iniciados en 1492. Los registros coloniales europeos parecen apoyar esa idea. En 1672 colonos europeos documentaron oficialmente la presencia de la planta en Massachusetts, describiéndola como una especie que crecía fácilmente en huertos y suelos alterados. Durante siglos, esta observación llevó a los historiadores a asumir que la planta había sido introducida por los europeos. Sin embargo, la arqueología comenzó a contar una historia muy diferente. Excavaciones realizadas en distintas regiones de América del Norte revelaron semillas de Portulaca oleracea en capas de suelo mucho más antiguas que la llegada europea. En Ontario, investigadores encontraron semillas fechadas alrededor del año 1350 después de Cristo. En Kentucky, hallazgos aún más antiguos situaron su presencia cerca de 800 antes de Cristo. Estas fechas demostraban que la planta ya estaba presente en América miles de años antes de cualquier contacto con Europa. Esto planteó una pregunta fascinante para los científicos y arqueólogos. Si la planta no fue introducida por los europeos, ¿cómo llegó allí? Y más importante aún, ¿por qué las poblaciones humanas de 2 continentes diferentes decidieron cultivarla? Las investigaciones sobre agricultura prehistórica en América del Norte ofrecen una posible respuesta. Antes del desarrollo de la agricultura basada en maíz, muchas comunidades indígenas cultivaban un conjunto diverso de plantas conocido hoy como el Eastern Agricultural Complex. Este sistema agrícola incluía cultivos como girasol, calabaza, chenopodium y otras especies adaptadas a los climas de la región. Entre estas plantas también aparece evidencia del uso de purslane. Al igual que en el Mediterráneo, la planta ofrecía varias ventajas importantes. Crecía rápidamente, producía hojas comestibles en pocas semanas y toleraba suelos pobres donde otros cultivos tenían dificultades. En regiones con veranos secos o terrenos rocosos, esta resiliencia la convertía en una fuente confiable de alimento. El hecho de que poblaciones humanas separadas por un océano llegaran a valorar la misma planta sugiere algo significativo. Sin comunicación entre ellas, sin intercambio cultural directo, tanto las sociedades del Mediterráneo como las comunidades agrícolas de América del Norte identificaron el mismo recurso natural como una parte útil de su dieta. Esta convergencia cultural no ocurre al azar. A lo largo de la historia humana, las plantas que sobreviven dentro de los sistemas alimentarios durante miles de años
suelen compartir ciertas características: facilidad de cultivo, valor nutricional y capacidad de adaptarse a diferentes entornos. Purslane cumple con todas estas condiciones, pero aunque su importancia histórica es evidente, el verdadero motivo por el que esta planta comenzó a interesar a los científicos modernos no se encuentra solo en su pasado. Se encuentra en algo mucho más reciente, un misterio médico que apareció en el siglo XX y que cambió la forma en que entendemos la nutrición humana. En 1960, el fisiólogo estadounidense Ansel Keys inició uno de los estudios nutricionales más influyentes del siglo XX. Su objetivo era responder a una pregunta que desconcertaba a los médicos de la época: ¿por qué algunas poblaciones presentaban tasas extremadamente bajas de enfermedades cardíacas, mientras otras sufrían epidemias de infartos? Para investigarlo, Case lanzó el famoso Seven Countries Study, un proyecto que seguiría la salud de miles de personas durante varias décadas. El estudio incluyó a 12.763 hombres de 7 países diferentes, entre ellos Estados Unidos, Países Bajos, Finlandia, Italia, Grecia, Yugoslavia y Japón. Durante aproximadamente 50 años, los investigadores registraron información detallada sobre su dieta, estilo de vida y salud cardiovascular. En aquel momento, la teoría dominante en nutrición era clara: una dieta alta en grasas debía aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Sin embargo, los resultados del estudio comenzaron a desafiar esa idea. Uno de los hallazgos más sorprendentes apareció en la isla de Creta, en Grecia. Los agricultores de esta región consumían una dieta que obtenía más de 35% de sus calorías a partir de grasas. Según las teorías nutricionales de la época, esto debería haber provocado altos niveles de enfermedades cardiovasculares. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Los habitantes de Creta mostraban la tasa de mortalidad cardiovascular más baja registrada en todo el estudio. Más baja que en Japón, más baja que en Finlandia, incluso más baja que en cualquier otra población observada por Case. Durante años, los científicos intentaron explicar este fenómeno, atribuyéndolo al aceite de oliva, a las grasas monoinsaturadas o al llamado misterio de la dieta mediterránea. Sin embargo, décadas después, surgió una nueva pista. En los años 1980, un grupo de investigadores decidió volver a analizar las muestras de sangre congeladas del estudio original. Esta vez no buscaban colesterol. Buscaban ácidos grasos omega 3, compuestos conocidos por sus efectos protectores sobre el sistema cardiovascular. Los resultados fueron inesperados. Los habitantes de Creta presentaban niveles de omega 3 aproximadamente 3 veces más altos que los participantes de los Países Bajos. Esto parecía extraño porque su dieta no incluía cantidades especialmente altas de pescado, la fuente clásica de omega 3 en la alimentación humana. Entonces, los investigadores comenzaron a examinar con más detalle la dieta cotidiana de la isla. Descubrieron que uno de los ingredientes más comunes en las comidas locales era una planta que crecía de forma silvestre en campos y huertos Purslane. Los habitantes de Creta la consumían casi todos los días. Aparecía en ensaladas, guisos y platos salteados con aceite de oliva. Pero la relación con la dieta no terminaba allí. En muchas granjas Purslane también se utilizaba como alimento para gallinas y cabras. Los animales consumían la planta y luego las personas consumían productos animales enriquecidos naturalmente con omega 3. De esta manera, toda la cadena alimentaria de la isla estaba influenciada por una planta que crecía espontáneamente en los campos. Este descubrimiento llevó a los científicos a investigar algo que nadie había considerado seriamente antes: el perfil nutricional de Purslane. En 1992, la investigadora Dr. Artemis Simopoulos, una de las científicas más influyentes en el estudio de los ácidos grasos omega 3, decidió analizar con precisión la composición nutricional de Portulaca oleracea. Lo que encontró sorprendió incluso a los expertos en nutrición vegetal. Las hojas frescas de la planta contenían entre 300 y 400 miligramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos de peso fresco. El ácido alfa-linolénico, conocido como ALA, es uno de los principales tipos de omega 3 presentes en los alimentos vegetales. Cuando estos valores se compararon con otras verduras comunes,
la diferencia resultó extraordinaria. Purslane contiene aproximadamente 5 a 7 veces más omega 3 que la espinaca y cerca de 15 veces más que la lechuga iceberg. Esto la convierte en la fuente vegetal de omega 3 más rica jamás medida en una planta comestible común. Pero los hallazgos no terminaron allí. Los análisis también revelaron algo que los científicos consideraban extremadamente raro en plantas terrestres. Normalmente, el ácido EPA, ácido eicosapentaenoico, solo aparece en organismos marinos como peces y algas. Sin embargo, los estudios detectaron pequeñas cantidades de EPA directamente en las hojas de Purslane. Al principio, algunos investigadores pensaron que las muestras podían estar contaminadas. La presencia de EPA en una planta terrestre parecía poco probable, pero análisis posteriores confirmaron que el compuesto estaba realmente presente en la planta. Aunque las cantidades eran pequeñas, el hecho de que existiera EPA en un vegetal terrestre despertó un gran interés científico. El perfil nutricional de la planta también incluye muchos otros compuestos esenciales. Purslane contiene aproximadamente 7 veces más vitamina E que la espinaca y alrededor de 6 veces más beta-caroteno que las zanahorias. Además, las hojas contienen niveles significativos de melatonina, un compuesto asociado con la regulación del sueño y los ritmos biológicos. También se han identificado antioxidantes importantes como glutatión, así como minerales esenciales como potasio, magnesio y calcio. La combinación de todos estos nutrientes convierte a Purslane en una de las plantas comestibles más densas en nutrientes jamás analizadas. La posible relación entre estos compuestos y la salud cardiovascular llevó a los científicos a realizar nuevos estudios clínicos. Uno de los más conocidos fue el Lion Diet Heart Study, un ensayo médico diseñado para evaluar el impacto de una dieta mediterránea rica en omega 3. El estudio incluyó 605 pacientes que se estaban recuperando de un infarto. Los participantes se dividieron en 2 grupos. El primer grupo recibió la dieta cardíaca estándar baja en grasas recomendada en ese momento. El segundo grupo adoptó una dieta mediterránea rica en alimentos que contenían omega 3, incluidos nueces, aceite de oliva y verduras como Purslane. Después de 5 años, los resultados fueron sorprendentes. El grupo que siguió la dieta rica en omega 3 presentó aproximadamente 70% menos muertes por todas las causas en comparación con el grupo que seguía la dieta estándar. La diferencia fue tan grande que los investigadores decidieron detener el estudio antes de lo previsto, ya que continuar manteniendo al grupo de control en la dieta estándar comenzó a considerarse éticamente cuestionable. Estos resultados reforzaron la idea de que el papel de los omega 3 en la salud humana podría ser mucho más importante de lo que se pensaba. Y una de las fuentes naturales más ricas de estos compuestos resultó ser una planta que la mayoría de las personas considera simplemente una maleza. Durante décadas, el interés científico por Portulaca oleracea se centró principalmente en su extraordinario perfil nutricional. Sin embargo, en 2022, un descubrimiento realizado por investigadores de la Universidad de Yale reveló algo aún más sorprendente. El equipo liderado por la bióloga Dr. Erika Edwards estaba estudiando cómo algunas plantas logran sobrevivir en condiciones de sequía extrema, cuando detectaron un fenómeno que parecía desafiar las reglas básicas de la biología vegetal. Para entender la importancia de este descubrimiento, es necesario comprender cómo las plantas realizan la fotosíntesis. La mayoría de las especies vegetales utilizan un proceso conocido como fotosíntesis C3, un mecanismo eficiente cuando el agua es abundante y las temperaturas son moderadas. Sin embargo, en ambientes cálidos y secos, este sistema pierde eficiencia porque las plantas deben abrir pequeños poros, llamados estomas, para capturar dióxido de carbono, lo que provoca una rápida pérdida de agua. Algunas plantas como el maíz o la caña de azúcar evolucionaron hacia un sistema diferente conocido como fotosíntesis C4, que permite mantener un crecimiento rápido, incluso bajo altas temperaturas. Sin embargo, este proceso todavía requiere una cantidad considerable de agua. En los ecosistemas desérticos aparece otro tipo de adaptación llamada fotosíntesis CAM.
Las plantas que utilizan este mecanismo, como muchos cactus, abren sus estomas durante la noche, cuando el aire es más fresco. De esta forma capturan dióxido de carbono sin perder tanta agua. Durante el día mantienen los estomas cerrados y utilizan el carbono almacenado para producir energía. Este sistema permite sobrevivir en ambientes extremadamente secos, pero tiene un inconveniente importante. El crecimiento de estas plantas suele ser muy lento. Durante años los científicos sabían que purslane poseía características de ambos sistemas. Algunos estudios sugerían que podía usar fotosíntesis C4 para crecer rápidamente y fotosíntesis CAM para resistir sequías. Sin embargo, la explicación más aceptada era que la planta separaba estos procesos en diferentes partes de la hoja o en distintos tejidos. El equipo de Yale decidió examinar el problema con técnicas modernas de análisis genético y mapeo celular. Lo que descubrieron fue completamente inesperado. En lugar de mantener los dos sistemas separados purslane, parecía operar ambos dentro de las mismas células. Los análisis mostraron actividad de fotosíntesis C4 durante el día, lo que permite a la planta crecer rápidamente cuando hay luz solar disponible. Durante la noche, las mismas células activaban el sistema CAM, capturando dióxido de carbono y almacenándolo para su uso posterior. Los productos químicos generados durante las reacciones CAM alimentaban directamente el sistema C4 cuando comenzaba el día. Esta integración de dos mecanismos metabólicos diferentes dentro del mismo espacio celular es extremadamente rara en la naturaleza. Según Edwards, este fenómeno crea una especie de superplanta capaz de combinar crecimiento rápido con una tolerancia extraordinaria a la sequía. Las implicaciones ecológicas de esta adaptación son impresionantes. Purslane puede sobrevivir con aproximadamente un quinto del agua que necesita el maíz crecer en suelos con altos niveles de salinidad y completar su ciclo de vida incluso en condiciones donde muchos cultivos fracasarían. Además, cada planta puede producir cerca de 200,000 semillas y cada una de ellas puede permanecer viable en el suelo durante hasta 40 años. Estas características ayudan a explicar por qué esta planta aparece en casi cualquier lugar donde el suelo queda expuesto. Pero también revelan algo más importante: la biología de purslane podría contener pistas clave para el futuro de la agricultura en un planeta cada vez más cálido y seco. A pesar de sus extraordinarias propiedades nutricionales y biológicas, Portulaca oleracea no ocupa un lugar destacado en la agricultura moderna. En lugar de ser cultivada a gran escala, la planta ha sido clasificada en gran parte del mundo como una simple maleza. Esta percepción ha llevado a que durante décadas se haya intentado eliminarla de campos agrícolas, jardines urbanos y céspedes residenciales. El contexto económico ayuda a entender esta situación. El mercado global de herbicidas alcanzó aproximadamente $40 billones en 2024, con grandes compañías agrícolas produciendo productos químicos diseñados específicamente para eliminar plantas consideradas indeseables. Empresas como Bayer, Syngenta y Corteva comercializan herbicidas utilizados para controlar especies que crecen rápidamente en terrenos agrícolas y zonas urbanas, y purslane se encuentra entre las más resistentes. Diversos compuestos químicos han sido desarrollados para combatirla, incluyendo herbicidas como Mecoprop, Isoxaben, Indaciflam y 2,4-D, un compuesto cuya historia se remonta a investigaciones químicas realizadas durante la Segunda Guerra Mundial y que comenzó a comercializarse para uso doméstico en 1947. A pesar de estas herramientas, eliminar completamente purslane resulta extremadamente difícil debido a su extraordinaria capacidad reproductiva. Cada planta puede producir hasta 200,000 semillas, muchas de las cuales permanecen viables durante décadas. Incluso pequeños fragmentos de tallo que entran en contacto con el suelo pueden generar nuevas plantas. Esta resiliencia convierte a purslane en una de las especies más persistentes dentro de los ecosistemas agrícolas. Sin embargo, en muchas partes del mundo, la planta nunca dejó de ser un alimento. En India se conoce como kulfa. En Grecia aparece en ensaladas tradicionales. En México se cocina con ajo y chile.
En China se ha cultivado durante miles de años bajo el nombre de Ma Chi Xian. En regiones de Turquía, Irán y gran parte del Medio Oriente, continúa siendo un ingrediente común en platos veraniegos y mezclas de hierbas frescas. Mientras tanto, los modelos climáticos actuales indican que muchas regiones agrícolas enfrentarán condiciones cada vez más secas durante el siglo XXI. Cultivos como el maíz y el trigo suelen requerir entre 20 y 30 pulgadas de lluvia anual para mantener altos rendimientos. Purslane, en contraste, puede completar su ciclo de vida con apenas 6 pulgadas de lluvia y continúa creciendo incluso cuando las temperaturas superan 95 grados Fahrenheit. Tal vez la lección más sorprendente es que la planta que podría ayudar a enfrentar algunos de los desafíos alimentarios del futuro ya está creciendo alrededor de nosotros. No en laboratorios ni en complejos sistemas agrícolas, sino en los lugares más simples, grietas del pavimento, bordes de jardines y campos abiertos donde casi nadie la está buscando.